Vamos a hablar con Miguel Nina, que es el rector de la Universidad Nacional de Salta, quien lo sumamos a la mañana de CNN Salta. Nina, buen día. José Corbacho lo saluda. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Feliz día del profesor. Bueno, muchísimas gracias. Y en su nombre a todos los profesores allí de la Universidad Nacional de Salta. ¿Cuál es su primera sensación con lo que anunció el presidente de la Nación respecto al presupuesto 2026? Y luego nos metemos en esta cuestión que se va a debatir hoy del veto al dinero universitario. Bueno, mira, nosotros hemos tomado conocimiento ya del presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo y hemos tenido acceso a la planilla 12 que habitualmente nosotros vemos y bueno, hemos podido ver que el presupuesto asignado para el sistema universitario está rondando en los 4,8 billones de pesos. Por otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional había solicitado un monto de 7,3 billones de pesos. Hay una diferencia importante entre lo que pide el sistema universitario y entre lo que figura en la planilla elevada en el presupuesto para tratarlo en el Congreso Nacional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese presupuesto de 7,3 fue evaluado en el Consejo de Rectores. Es un presupuesto que contempla prácticamente parcialmente las mejoras que se están solicitando dentro del marco de la Ley de Financiamiento Universitario y bueno, creo que hoy estamos frente a dos o tres alternativas posibles que se puedan dar en temas de financiamiento. Por un lado, que se llegue a aprobar el presupuesto, la ley de financiamiento que se trata hoy en el Congreso. Por otro lado, es que se logre aprobar un presupuesto 2026 que sea adecuado para el sistema universitario y que se acerque mucho más a lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional. Y la tercera alternativa es que no haya presupuesto ni haya ley, ¿no? Que siga todo igual. Proceso, claro, va a seguir con una reconducción, digamos, del presupuesto aprobado la última vez, que es del año 2023, y que sería el tercer año consecutivo que no tendríamos un presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo o del Legislativo también, ¿no? Bueno, ese es el escenario en el que nos encontramos hoy y bueno, evidentemente el presupuesto que fue elevado al Congreso no es un presupuesto que esté acorde a lo que ha solicitado el Consejo Interuniversitario Nacional en su reunión plenaria del mes pasado, ¿no? En la ciudad de Rosario. Pero bueno, en eso estamos y bueno, esperamos fundamentalmente que se pueda sostener un financiamiento adecuado para el sistema universitario, sea que venga por el lado de la ley de financiamiento universitario que se trata hoy en el Congreso, o que venga por el lado de la aprobación de un presupuesto que sea adecuado a las necesidades del sistema universitario, ¿no? Además, ¿qué le genera que se hable a futuro cuando no está resuelto el presente del financiamiento educativo? Bueno, el tema es, en el caso nuestro de la Universidad Nacional de Salta, evidentemente el presupuesto que está figurando en la planilla es similar al presupuesto que tenemos este año, que vamos a cerrar el año ahora, y eso nos mantiene en el caso de la Universidad Nacional de Salta, nos mantiene en una situación sumamente compleja, digamos, en este sentido, porque no tenemos modificaciones, digamos, como así, sobre nuestra situación presupuestaria. O sea, a ustedes les están proponiendo darle la misma plata el año que viene que este año. Sí, mira, para ponerte un ejemplo, nosotros hemos aprobado un presupuesto para nuestra universidad en 67 mil millones de pesos. Está por resolución del Consejo Superior. Por supuesto, es una resolución que contempla un déficit que tenemos de casi 3.085 millones de pesos. Y la cifra que está en el presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo es de 68 mil millones de pesos. O sea, no hay grandes diferencias. No estamos hablando de montos que tenemos ya de ejecución contra montos que figura en la ley. O sea, una cosa concreta. O sea, no hay otra forma, ¿no? No por nada el presidente de la Nación, justo cuando habló del financiamiento del presupuesto de universidades, no habló en porcentaje de aumento contra la inflación, sino fue el único, si repasamos esa parte de la cadena nacional,
es el único en el que dio monto y no dio porcentaje de aumentos. Claro, sí lo escuchamos, en mi caso lo he escuchado todo el mensaje. Sí, él dio la cifra de 4,8 billones. La planilla tiene 4,78 más o menos, redondeando son 4,8 billones. Allí, en el caso de la Universidad Nacional de Salta, repito, tenemos un monto asignado de 68.000 millones de pesos, o sea, y hoy vamos a terminar este año con un monto casi similar, ¿no? Ya la resolución 287 del Consejo Superior que se aprobó este año para el segundo semestre está rondando en 67.000 millones de pesos, con un déficit de 3.000 millones de pesos que tenemos en el presupuesto, que hemos logrado este año contenerlo, pero bueno, no sabemos qué va a pasar el año que viene, ni cómo va a ser la mecánica, digamos, así que de la corrección de estos valores, porque estas cifras que nosotros tenemos de déficit fueron explicados y tratados por el Consejo Superior, están especificados en una resolución que el propio Consejo aprobó, dejando constancia, ¿no?, de la situación por la que estamos atravesando nosotros. ¿Han podido reunirse desde que asumieron? ¿Han tenido contacto con Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias de Nación? Mira, nosotros yo tuve la oportunidad de reunirme con Alejandro Álvarez, o sea, explicar un poco la situación por la que está atravesando la Universidad Nacional de Salta. Nosotros tenemos problemas de caída de convenios que estamos tratando de volver a recuperar, que son la parte final del trayecto de medicina, que son el quinto y el sexto y séptimo año de medicina, las carreras de Joaquín B. González, que es una tecnicatura, y la tecnicatura de San Antonio de los Cobres. Esas carreras se están dictando en el ámbito de la universidad, pero se están dictando con los fondos propios que tenemos nosotros, porque son carreras que ya están en inicio, y hay alumnos que están ya cursando las carreras, a punto algunos de recibirse, y esos proyectos se cayeron en algún momento, no se hicieron ningún trámite, y estamos hablando de 129 cargos que lo hemos comentado al subsecretario de Políticas Universitarias, y estamos en la etapa de verificación y presentación de toda la documentación para que sea... ¿Pero esas carreras siguen, profesor? Las carreras siguen su curso, porque estos 129 cargos debemos estar hablando de más de 1.200 millones de pesos anuales. Esas carreras empezaron con un financiamiento el primer año y después se cayeron, pero bueno, la universidad se tuvo que hacer cargo porque no las podía cerrar ni dejar a los estudiantes afuera. O sea, eso implica un recorte hacia adentro de la propia universidad, porque le resta... Nosotros tenemos dos grandes rubros dentro de la universidad. Tenemos gasto en personal y gasto de funcionamiento. Sí. En este momento, parte del gasto de funcionamiento está yendo a financiar estas tres carreras, en especial el segundo y tercer año, en el otro caso de medicina es el sexto y séptimo año. Y bueno, ese es un reclamo que hemos hecho en Buenos Aires, un reclamo que hoy los técnicos de la universidad, la Secretaría Académica, está haciendo las presentaciones ya con el aval de Álvarez, un poco para revisar esto y ver si podemos corregir estos convenios que se han caído, ¿no? Porque a nosotros nos implica mucho asignación de recursos y nos afecta los gastos de funcionamiento. Importante la pregunta, digo, porque el propio Álvarez... porque bueno, el gobierno nacional tiene una cruzada particular con la UBA por su rector y demás, y también siempre la mirada se queda en lo que pasa en las universidades de Buenos Aires. Claro. Se habla de San Martín, se habla de La Matanza, se habla de la UBA, y a veces poco se habla del interior, y él mostraba en el día de ayer, por ejemplo, la cantidad de resoluciones de refuerzo presupuestarios que se habían pedido y que todas se habían pagado para la UBA. En ese sentido, la UNSA, ¿cuántos refuerzos presupuestarios tuvo que pedir, por ejemplo, en este 2025? ¿Cómo se ha manejado en esa situación? Mira, nosotros lo que hemos pedido es que se considere este tema
de los cargos, que nos afecta el gasto en personal, porque estamos hablando de un déficit que tenemos nosotros previsto para este año de 3.000 millones de pesos, de los cuales estimamos más o menos 1.300 millones de pesos se van por estos 129 cargos. Esto lo explicamos con el subsecretario. Ya vuelvo a decir, o sea, esto la Secretaría Académica está haciendo las presentaciones ya formales en el ministerio, porque esto se fue conversado y hablado para que los técnicos revisen a ver si podemos reactivar estos convenios que se han caído en años anteriores y que la universidad se ha hecho claro, porque no puede dejar afuera a los estudiantes o cerrar una carrera. Aparte, no es intención trasladar todos estos problemas al estudiante, porque cualquier efecto que tengamos termina afectando al propio estudiante, ¿no? Nosotros en ese sentido estamos trabajando con el ministerio y después no hemos tenido refuerzo presupuestario en particular para la UNSA, no hemos tenido. En el mes de abril hubo una mejora en los gastos de funcionamiento, pero fue una mejora que asignó el ministerio para todo el sistema universitario, ¿no? Los gastos de funcionamiento tienen que ver con infraestructura, con cumplir servicios y demás. ¿A eso está abocado? Y de paso te pregunto claro. en qué estado se encuentra, si tienen algún tipo de demanda en cuanto a la infraestructura que por ahí no están pudiendo cumplir. Mira, hoy cuando nosotros estamos hablando de gastos de funcionamiento, hoy prácticamente estamos hablando del 10% del presupuesto de la universidad y de casi todas las universidades, y de ese 10% casi el 80% es un gasto fijo, de luz, gas, teléfono, mantenimiento general de la universidad, becas, comedores. No estamos contando en ese 10% de gasto de funcionamiento infraestructura, que nosotros en la universidad no estamos llevando adelante infraestructura gruesa bajo ningún tipo. Sí se habló con la gente del ministerio, nosotros tenemos una obra de ingeniería que fue parada por la propia universidad hace un par de años y que no volvió a avanzar. Tengo entendido que hay posibilidades de que el ministerio eso lo vuelva a reactivar también, porque esas obras es imposible que la universidad las pueda terminar en estos momentos con el estado presupuestario que tiene, ¿no? ¿Cobran 500 y 600 mil pesos profesores que tienen 20 horas por semana? ¿De bolsillo? Acá hay los docentes universitarios tienen tres rangos, si se quiere. Tienen los profesores que son de dedicación simple, que trabajan 10 horas, los profesores que trabajan de dedicación semi-exclusiva, que tienen 20 horas, y profesores exclusivos que trabajan 40 horas. Un profesor que recién empieza debe estar cobrando en la mano aproximadamente unos 250 mil pesos. O sea, estamos hablando ya de un bruto que recibe el docente, ¿no? en su liquidación. Ese es un profesor que tiene una dedicación simple y una carga horaria de 10 horas. Y después un profesor titular, máxima antigüedad, dedicación exclusiva, 40 horas, que para llegar a esos cargos uno tiene que haber publicado, haber escrito y tener una antigüedad más o menos importante, inclusive en algunos casos títulos de doctor. Eso están superando los de básico, los 1.400 millones de pesos. 1.400.000. 1.400.000, que con antigüedad se iría a 2,5 millones, 2.800.000 aproximadamente. ¿Y los cargos directivos? Porque eso es algo que también el gobierno está haciendo mucho foco y ha elegido apuntar a la UBA. A la UBA sobre todo, digo, pero sobre lo que cobra el rector, lo que cobran los cargos directivos de las universidades nacionales, que dice, ustedes piden aumento para las universidades, pero miren los sueldos que cobran. Claro, bueno, no es el caso de la Universidad Nacional de Salta. Nosotros en la universidad aplicamos una resolución que en algún momento emitió la propia Secretaría de Políticas Universitarias, que toma como base este cargo de profesor titular de dedicación exclusiva que yo acabo de mencionar, como referencia, y sobre ese monto recibe un plus por ser autoridad superior, porque no tiene ninguna diferencia, ¿no? Claro. Pero nosotros no, en el caso nuestro, los sueldos brutos de las autoridades no deben estar superando los 4,5 millones aproximadamente. O sea, no es el caso que se menciona de la UBA, ¿no? No son los 18 millones de la UBA. No. O sea, y está bueno aclararlo, profesor, porque si no queda todo
digamos, en esta generalización que a veces hacemos como sociedad, pensamos que todos los rectores cobran un dinero de esas características. No, en el caso nuestro no. Sí sé que hay una heterogeneidad en las formas de liquidar los sueldos, pero no es el caso de la universidad. Nosotros no hemos cubierto 2 secretarías de lo que es la universidad, de lo que es la administración central, justamente por el problema financiero que tenemos, ¿no? Como es la Secretaría de Obras y Servicios y el área de planeamiento, que pensamos que el año que viene, si hay una mejora en el presupuesto, poder cubrirla, pero los sueldos nuestros, no. Acá en la UNSA no hay nadie que cobre ese monto que se dice por la prensa, ¿no? Ni siquiera llegamos a la tercera parte de eso, pues estamos hablando de 4,5 millones en un básico, porque nosotros cobramos el cargo docente exclusivo, máxima antigüedad, más un porcentaje que debe ser equivalente a un monto similar, digamos, a lo que se está recibiendo, pero no llegamos nunca a cobrar esos montos. Y bueno, nosotros estamos por habilitar un portal de transparencia en la universidad, y vamos a subir las escalas salariales para que la gente lo vea, ¿no? Porque esta información pública y no. En Salta cobran un cargo titular máxima antigüedad más una suma en concepto de suplemento por ser autoridad superior, pero en ningún momento alguien en la universidad estaría cobrando esa cifra ni siquiera la mitad. Estamos muy lejos de la mitad de lo que se dice en los medios, ¿no? La última. ¿Hay alguna denuncia por alguna irregularidad en la universidad que se haya detectado de gestiones anteriores, de la gestión anterior puntualmente? Y la anterior que también criticó a la anterior. Claro, porque digo, también en esto se manchó, se divulgaron versiones de irregularidades en las universidades y hasta ahora no se conocen los resultados de las auditorías que se hayan llevado adelante y se han encontrado irregularidades como para desfinanciar de esta manera a las universidades públicas. Bueno, mira, uno de los temas que nosotros no entendemos por qué no se hicieron los trámites pertinentes fueron estos 129 cargos, ¿no? Estos 129 cargos que debió la universidad en su momento continuar los trayectos de presentación y documentación ante la Secretaría de Políticas Universitarias, no los hizo. Todo esto está en revisión. Nosotros cuando asumimos hicimos una evaluación, en el caso mío en particular, porque conozco la temática financiera de lo que es la administración de gobierno. Entendemos que esto fue una irregularidad en el caso de los 129 cargos. Ahora hay que ver, porque en estos casos intervienen no solamente las autoridades, sino también el personal técnico que debe dar... Pero es una irregularidad administrativa. Claro, es una irregularidad administrativa. Ahora, nosotros en estos momentos tenemos una auditoría en pleno desarrollo por parte de la Auditoría General de la Nación. Se está auditando las cuentas de la universidad, está auditando año 24 para atrás. Está en plena etapa, digamos, de desarrollo. Tenemos que esperar qué pasa, y tenemos una auditoría de la Sindicatura General de la Nación, también está auditando, y nosotros hemos iniciado una auditoría financiera en la fundación de la universidad y una auditoría de desempeño en esa fundación, porque bueno, allí también hay algunas situaciones que entendemos que son los órganos pertinentes los que deben expresarse y tener la visión sobre la situación y el manejo que se ha hecho sobre algunos sectores de la universidad. Y por otro lado, le hemos pedido a la unidad de auditoría interna que se auditen algunos sectores de la universidad para saber si se está en el camino correcto o no. Yo particularmente he tenido una reunión con la gente de la Auditoría General de la Nación para decirle que nosotros estamos dispuestos a que nos auditen, y le abrimos las puertas a la auditoría, y lo mismo hicimos con la Sindicatura General de la Nación, que nos hemos reunido con el síndico general también para decirles que nosotros no nos oponemos a las auditorías. O sea, yo no les tengo miedo en el sentido de que ellos no pueden tener un temor por las auditorías. No, yo creo que las auditorías fortalecen el proceso administrativo gubernamental, y si hay que cambiar algo y mejorar hay que hacerlo, pero no podemos no tener auditorías. O sea, alguien nos tiene que revisar si estamos rindiendo cuenta o no estamos rindiendo cuenta bien, si se está ejecutando bien el presupuesto o no se está ejecutando. Creo que eso forma parte de la propia transparencia que debe tener la administración de los recursos del Estado, ¿no? Y estos recursos del Estado que pone la sociedad.
Miguel Nina, gracias por este tiempo, muy amable. Muchas gracias a usted. Que tenga buen día. El rector de la Universidad Nacional de Salta, respecto a los valores, a ver, yo me quedo de esta larga charla con el profesor Miguel Nina, me quedo con el dato real y concreto es que el gobierno nacional está ofreciendo migajas más respecto a lo que tiene hoy el presupuesto de la universidad. De 4,8 billones que ofrece el gobierno nacional, los rectores de universidades piden más de 7.000 billones. Estamos quedando corto en casi 2.500 billones. Esa es la diferencia. No van a cerrar las universidades, las están desfinanciando. Les están quitando recursos para que, por ejemplo, un profesor universitario, está bien, con una caja de 10 horas, dedicación mínima, cobre 250.000 pesos. No nos olvidemos que la semana pasada en charlas que tuvimos, en este caso con el gremio Adiunsa, contaban de profesores que cambian de rubro para poder tener un sueldo más acorde a básicamente vivir. No, y esto que mencionamos, de financiar las universidades, esto no es cerrar la universidad, pero sí es cerrar carreras. Claro. Porque si no le puedo pagar a los docentes y capaz que no tenés tantos estudiantes inscriptos, la decisión administrativa es, ok, esos pocos recursos que se iban para acá, los destino a sostener otras cosas. ¿Qué pasaba si la UNSA no se hacía cargo de esos últimos años de medicina? Por ejemplo. Tenía que cerrar y te quedabas sin esos egresados en las carreras. Digo, empezar a entender la totalidad del problema cuando se habla de financiar la universidad pública nacional y estos problemas que están enfrentando, porque también pensábamos, ok, capaz que los salarios no aumentaron tanto y han perdido y han recortado ahí las universidades. Miremos cuánto aumentaron los servicios. Que es algo que también hemos marcado mucho. ¿Cuánto tienen que pagar de electricidad?